a los que estáis aquí acompañándonos en esta maravillosa noche en Santiago y, por supuesto, a los que nos estáis viendo a ambos lados del Atlántico, esperemos. Tenemos esta conversación tan interesante en un año que creo que tal vez nos ha sorprendido. Desde luego 2022 no ha sido tal vez el año que esperábamos. Esperábamos que fuera el año del renacimiento pospandemia, donde todos saldríamos más listos, más concienciados y todo iría mejor. Y aunque es verdad que hemos vuelto a alguna normalidad, pues nos hemos encontrado con una guerra en Europa brutal, que desde luego no esperábamos, y una situación económica más complicada de lo que tal vez imaginábamos para todos nosotros y, por supuesto, también para los medios, con nuevos retos para contarles tantas historias, a veces complicadas, y también para ganar dinero, porque la manera de contarles historias complicadas es con el dinero que financian nuestras redacciones. Y hablamos con Rosalía Lloret, la consejera delegada de eldiario.es, la superjefa, Elda Cantú, que es editora del New York Times en español y es autora de un gran boletín que les recomiendo vivamente en español, que es el Times, 2 veces a la semana, y es una mirada muy personal sobre el Times, la actualidad y las historias que traducen al español y que producen en español. Tenemos a Ximena Villagrán, que es jefa de proyectos de Fact Chequeado en maldita.es. Fact Chequeado es un proyecto de fact-checking, comprobación, verificación de hechos, detección de bulos. Conocerán muchos en España a maldita.es y a Chequeado en Argentina, pues han fundado este proyecto tan interesante juntas en Argentina y en España, pero para Estados Unidos, con medios en Estados Unidos en español, donde el problema de la desinformación es especialmente grave en español. Nos parece grave en España, pues en Estados Unidos es una bola todavía más gigante. Y tenemos también a Diego Jaime, que es Senior Investment Officer de Medif, que es un fondo de inversión en medios, y él está especializado en América Latina. Tienen más de 140 medios en todo el mundo. Es verdaderamente extraordinario, en ocasiones medios muy pequeños, en contextos muy difíciles, y nos hablará en particular, ya han escuchado en el anterior panel, pues de los retos en la región. Y bueno, yo quería empezar con una pregunta un poco para todos sobre este nuevo año, ¿no? Después de un año que, como decía, pues tal vez ha sido más complicado de lo que esperábamos todos en términos de audiencia, el interés de los lectores después de pues años un poco cansados también de las noticias de la pandemia, noticias políticas, y también en términos de ingresos, que no ha sido un año tan bueno como los anteriores. Rosalía, nos puedes contar, ya que estamos en casa, todo lo que quieras, es el momento. Bueno, primero de todo quería dar buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a quienes nos han ayudado a venir hoy aquí, a esta ciudad maravillosa y a este teatro. Desde luego a 2 gallegos que están por aquí, uno ya le conocéis, Gonzalo Cortizo, otro nuestro director comercial, que es Germán Álvarez, que también ha hecho mucho para que podamos estar aquí y traernos a estos periodistas magníficos que estamos teniendo durante el día de hoy, y por supuestísimo a todos los socios del diario, que son los que de verdad nos dan la vida y los que nos permiten hacer todo lo que hacemos. Y yendo a tu pregunta sobre el año y las dificultades, hombre, la verdad es que después de la última mesa que hemos tenido me sabe un poco mal, porque realmente es casi un poco vergonzoso hablar de cuáles son nuestros problemas. Francamente, nuestra situación es muy diferente. Desde luego, desde el diario afrontamos el año con mucha tranquilidad por un lado y mucha inquietud por el otro. Mucha tranquilidad porque, desde luego, como decía Ignacio Escolar al principio de estos encuentros, tenemos una situación, un lujo de situación con el que la mayor parte de los medios no pueden contar. Yo he estado trabajando en varios medios medianos y grandes en España y no hay ninguno que esté en una situación con no solo números negros, sino que sin ninguna deuda, que pueda afrontar una posible crisis económica o un posible momento más complicado como el que tiene ahora mismo el diario. Tenemos, por tanto, una tranquilidad financiera muchísimo mayor que la que tienen la enorme mayoría de los medios.
Pero desde luego lo vemos con mucha inquietud porque, en fin, mirando a lo que dicen los analistas, pues es que según lo que miras, pues la cosa puede ir simplemente mal o puede ser ya el apocalipsis zombie. O sea, realmente tenemos una incertidumbre muy grande hacia lo que puede pasar en estos próximos meses y casi cada hipo, casi cada bache en la economía se refleja casi inmediatamente también en los ingresos para los medios. Por un lado, por la publicidad, porque al final las empresas lo primero que hacen es recortar sus presupuestos de marketing. Y también algo se nota en nuestros modelos de socios o de suscripciones, porque al final, pues en momentos de inflación, pues hay personas que no pueden quizá afrontar ese tipo de pagos, ¿no? Nosotros, pese a todo, pues estamos, y luego hablaremos más, supongo, de las diferentes iniciativas para intentar compensar toda esa posibles riesgos que puedan producirse en la economía y que miramos de momento, como digo, con una cierta inquietud dentro de la tranquilidad que nos da estar digamos, en una situación mejor que los demás, ¿no? Desde la perspectiva de, bueno, a un periódico al que le va muy bien, que tiene 10 millones de suscriptores, que todos leemos, admiramos, pero ¿cómo crees que afrontan los medios, tu medio, pero también el panorama general, el que conoces bien en este año? Pues yo creo que, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Y en efecto, creo que cuando ante como un panorama general de incertidumbre y de crisis, pues, y cuando has tenido un buen año o una buena racha de años, pues eso te da un poco esa responsabilidad de cuidar más los recursos, de cuidar a la audiencia, de trabajar en profundizar esa relación con los lectores, ¿no? En el caso nuestro, pues, como bien decías, tenemos una saludable cantidad de suscriptores. Pero 10 millones, presumamos. Pero además tenemos una cantidad tal vez 10 veces más grande de lectores que están registrados en el sitio. En el caso nuestro, en el trabajo que hacemos en español, pues es justamente es un trabajo de ampliación y de difusión del periodismo que se hace en la redacción. Es decir, nuestra misión es buscar la verdad y ayudar a la gente a comprender el mundo. Entonces, lo que hacemos en español es elegir de lo mejor que se produce en la sala de redacción, ponerlo a disposición de una audiencia que tal vez no tiene acceso a ese periodismo, ¿no? Y no solamente es traducir o seleccionar o curar una selección de notas y de reportajes, pero también es ir conociendo a esta audiencia, ¿no? Y hemos trabajado, en este tiempo hemos trabajado en ir justamente comprendiendo qué es lo que está buscando nuestra audiencia. Entonces, sí hay una fatiga, ¿no? O sea, después de este tiempo de encierro en donde no teníamos nada más que hacer, tal vez que mirar las noticias y estar pendiente de cuántos casos de coronavirus había, ¿no? Hay un año como de fatiga y lo hemos notado y hemos, en el caso, por ejemplo, el boletín, que justamente antes lo enviábamos una vez por semana y cuando empezó la pandemia, pues lo empezamos a enviar 2 veces por semana porque había un apetito, había una necesidad que queríamos satisfacer. Y este año notamos un poco esa fatiga, pero también notamos que había una cierta necesidad de reflexión. Entonces, hemos crecido este año a 3 veces por semana, pero el envío que hacemos los domingos es un envío mucho más amigable, mucho más reposado. Enviamos solo 3 o 4 notas, con un corte mucho más de estilo de vida y hemos empezado a invitar también a que los lectores participen, que era algo que no hacíamos en español, que en inglés sí lo hacemos, pero que en español no lo hacíamos y que nos ha dado bastante buen resultado. Y creo que habla o sea, queremos ser un sitio indispensable para las noticias, en primer lugar, pero sabemos que hay gente que va a venir por las recetas, que va a venir por la crítica de libros y de cine, y que después va a leer las noticias. Entonces, buscamos ampliar esa experiencia, ¿no? Ximena, desde la perspectiva también de trabajar con muchos medios y en muchos proyectos, ¿cómo ves el nuevo año con tal vez más retos de los que esperábamos?
Sí, bueno, en el campo de la lucha contra la desinformación, que es a lo que nos dedicamos desde Fact Chequeado y también desde Maldita y Chequeado, tenemos un formato bastante distinto. Ambos medios somos fundaciones. Fact Chequeado es un proyecto piloto y esto hay que dejarlo como bastante claro. Es un proyecto piloto de cara a las elecciones en Estados Unidos en 2024 y es un proyecto que se crea porque hay una necesidad detectada, porque tenemos datos para probar que la desinformación viaja entre fronteras y que hay gente en Estados Unidos que no está siendo atendida. Hay varios proyectos que luchan contra la desinformación en Estados Unidos, pero principalmente desinformación política y en inglés. Los latinos y los hispanohablantes en Estados Unidos se quedaban muy lejos de esa parte. Había desinformación sobre ciencia, sobre curas mágicas, y esto lo vimos con el COVID. Y de cara al nuevo año, resulta que hay la esperanza esta de aprendimos que la desinformación nos afecta a la salud, pues no fue por ahí y cada vez vemos más grupos negacionistas, grupos de conspiraciones que llegan como a todos los campos. Entonces, estamos ahí y nuestro modelo de financiamiento es distinto. Por ejemplo, Fact Chequeado está financiado básicamente ahora por becas privadas, de organizaciones privadas que creen en esto. Hay una parte de servicios, que hacemos formaciones también para luchar contra la desinformación en español en Estados Unidos, y que lo vemos como un servicio público. No estamos pensando en cómo hacerlo rentable, somos sin ánimo de lucro, lo que queremos es mantenernos, pero no estamos pensando en cómo hacerlo rentable, simplemente estamos pensando en aumentar audiencias y en que ese servicio llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por eso es que colaboramos con otros medios. Actualmente tenemos 30 aliados, de los cuales 27 son medios de comunicación en 15 estados de Estados Unidos. Solo en el primer año esos medios han republicado más de 500 artículos publicados por Fact Chequeado. Bueno, desde luego un buen reto, aunque hay un poco de esperanza, ¿no? Porque como vimos en las elecciones de medio mandato, pues los candidatos que difundían más bulos en particular sobre los resultados de las elecciones de 2020, muchos perdieron, ¿no? Y no sé, tal vez en un momento de idealismo, esperanza, se vio también como un triunfo de, pues algo hemos aprendido a hacer también los periodistas en la lucha contra la desinformación. Sí, bueno, creo que cada vez es más fácil conseguir información contrastada y que haya datos y hechos ahí. Lo que pasa es que, obvio, tenemos que preocuparnos por la gente que no está en los lugares donde nosotros creemos que van a consultar. Por ejemplo, nuestra prioridad más importante en Estados Unidos ahora mismo es crear una comunidad en WhatsApp. Tenemos un chatbot automatizado en WhatsApp que contesta, o sea, tú le mandas el contenido que te mandó tu tía para saber si es cierto, y si ya lo tenemos desmentido vas a tener una respuesta. Y si no, vamos creando esa base de datos que nos permite saber las tendencias de desinformación, y ahí es donde tenemos la prioridad ahora mismo, en llegar a la gente que no consume noticias, que no consume información donde los periodistas creemos que lo hace. Llegar a la gente que no consume noticias es un reto, desde luego, para muchos. Diego, en América Latina, que desde luego había hemos escuchado, bueno, tantas amenazas, ¿no? También que van mucho más allá de lo que estamos hablando, pero también hay muchos retos económicos. ¿Cómo ves tú el nuevo año y, bueno, después de estos meses tal vez un poco complicados? Bueno, gracias, María. El 2022 fue un año de inflación, de problemas políticos profundos que han afectado todas las economías de la región. Y digamos que el 2022 nos deja un 2023 más complicado, porque la solución de la inflación tiene como consecuencia el decrecimiento. Y lo que vamos a ver son economías en crisis en toda la región. Y ahí, digamos que los mejor posicionados para sobrevivir son los que se prepararon el año pasado y este año. Y la ecuación para sobrevivir y para tener un buen 2023 y un buen futuro tiene dos partes, y lo importante acá es el balance. Por un lado está el ingreso, que ya Rosalía se refirió a él. Es muy importante incrementar el ingreso, muy importante mantener las audiencias, que al final, digamos, son una medida similar al ingreso, pero nunca hay que perder de vista el costo. Y esto es algo que, digamos, que hablamos siempre con nuestros clientes, porque el crecimiento lo da el ingreso,
pero la estabilidad y la supervivencia la da el costo. Y como el otro año va a ser el de la tormenta, aquellos que sepan cubrir sus costos, tengan costos flexibles, tomen decisiones estratégicas pensadas sí en el ingreso y sí en la audiencia, pero también en el costo, el margen, van a sobrevivir. Puede que no todos sobrevivan el próximo año. Y desde luego es así, es así. Hay que tenerlo, pero es importante, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? El balance. Siempre pensamos mucho en los ingresos y tal vez no en los costos, ¿no? La importancia también de la gestión, que es algo que los periodistas o muchas veces también los empresarios dedicados a medios, pues tal vez no tienen tan en el corazón de sus prioridades como deberían. Nadie, yo tampoco, eso es aburridísimo. Pero es muy importante y es algo que tratamos de trabajar desde MDIF con cada uno de nuestros clientes. Todos son periodistas maravillosos y todos, digamos que realmente tienen un impacto en la sociedad. Pero la única forma de tener ese impacto de forma sostenida, como lo hace el diario, es asegurarse de sobrevivir en el largo plazo. Y la supervivencia pasa por planear, por hacer presupuestos, por entender que cada decisión tiene consecuencias, sí en la audiencia, sí en el ingreso, pero también en el costo y en la sostenibilidad. Y no hay que perder nunca de vista que el objetivo es seguir estando para poder seguir haciendo periodismo. Vamos, que la nota de hoy no puede matar el periodismo de los próximos 10 años. Entonces, cuando se piensa en el largo plazo, es mucho más fácil entender la sostenibilidad y perderle un poco de pereza al costo, a la planeación, a la gestión, a organizar correctamente el funcionamiento de las compañías, porque en últimas son compañías, son empresas, son negocios y se deben pensar como tal. Por eso me parece maravillosa la iniciativa del diario de crear una constitución interna que demarca de cierta manera cómo el negocio va a mirar hacia el futuro, cómo mira tanto a sus clientes como a sus socios, como a sus empleados, porque cuando esas relaciones están claras y los procesos están claros, es mucho más fácil generar estabilidad y tomar decisiones hacia el futuro. Sin duda. Rosalía, el diario, la verdad, siempre ha sido un ejemplo de cautela. Solo gastamos cuando tenemos. Desde luego, parece que eso sí que la prudencia ha sido una de las características del diario desde el principio. Y esa es la clave de su éxito, una de las claves más importantes, no cabe la menor duda. De hecho, desafortunadamente ocurre, yo también soy periodista y conozco muchos grupos de periodistas que han montado proyectos maravillosos y pensaban que simplemente digamos, la calidad de los contenidos iba a permitir que eso construyera un proyecto que fuera rentable y que fuera sostenible, y eso no es así. En un mundo pasado, quizá en el que había muy pocos jugadores, era mucho más fácil salir ahí fuera y terminar creando un negocio sostenible, pero en el mundo actual, en el que hay tantísimos puntos de atención, tantísimos proyectos buenos ahí fuera, es tan importante como crear un contenido excepcional, lograr que la gente lo pueda ver e intentar contener tus gastos de modo que los propios ingresos vayan permitiéndote crecer y no simplemente pues salir con un proyecto enorme que luego intentas ver cómo logras financiar. Entonces, creo que es importantísimo el modelo que siguió el diario desde el principio, en el que efectivamente fue creciendo a medida que sus propios ingresos se lo permitían y hoy está aquí. O sea, y hoy estamos en un modelo en el cual además nos permite la sostenibilidad de esa mezcla de ingresos de socios y de publicidad. Desde el principio pensamos en que el diario tenía que ser un periódico no solo que iba a hacer el mejor periodismo honesto, el más independiente, sino que tenía que tener relevancia, que tenía que tener influencia, y para eso tenía que ser también no un pequeño proyectito que lograba sostenerse sino ir haciéndose cada vez más grande, con más periodistas, con más capacidad, con ese despliegue territorial de que se hablaba esta mañana. Y para eso pues hay que efectivamente ir creciendo con un modelo sostenible, que en nuestro caso nos lo da, como digo, socios y publicidad, que actualmente además están en un 50% de los ingresos, que es, creo, para nosotros es un ideal, porque nos permite una independencia de los modelos solo sostenidos por la publicidad, que también tienen muchos medios y que les obliga a hacer muchas cosas, no solo a someterse a determinados dictados de anunciantes, sino también
en ocasiones, y eso lo hemos sufrido todos en los últimos años con otros medios, esa guerra por las páginas vistas, esa guerra por la audiencia a cualquier precio. Seguro que la audiencia ha oído hablar de esta mágica palabra de clickbait, que significa básicamente que nos echan el anzuelo para que nosotros hagamos clic de cualquier manera, con los típicos titulares de el zasca que le dio no sé quién a no sé más, no te vas a creer lo que le dijo no sé quién a no sé más. Ese tipo de periodismo que lo único que busca es que caigamos de cualquier manera, hagamos audiencias para poder generar más páginas vistas y, por tanto, más impresiones publicitarias. Tener esa dependencia creo que es muy malo para el periodismo en todos los sentidos. Claro, a la vez, en estos últimos años, sobre todo pues desde pospandemia, en la pandemia, parecía que por fin habíamos dado con el modelo, ¿no? Que era la suscripción, la membresía, pero ahora muchos medios estamos en un periodo donde parece que es difícil también hacer crecer las suscripciones, las membresías, y también es el caso del diario, ¿no? Lo hemos contado que bueno, pues, tuvimos un 2020 especialmente extraordinario y tal vez pensábamos que esto era más a más, y la realidad es que pues, el crecimiento de los socios está estancado, ¿no? Y también le pasa a otros medios. ¿Crees que es mejor combinar más fuentes de ingresos o qué se puede hacer para que crezca? ¿Crees que hay margen para que realmente crezca en un sitio como España, donde bueno, pues los lectores son los que son que crezca más ese modelo de socios, membresía, suscripción? Yo sí que creo que puede crecer. Estoy convencida de que puede seguir creciendo. Por supuesto, de hecho, en la historia del diario ha ocurrido en otras ocasiones cuando tenemos crecimientos muy rápidos, luego siempre se producen mesetas, porque hay un momento en el que está habiendo mucha gente que está haciendo renovaciones y este año las están haciendo a la vez que se está produciendo una situación económica, como decimos, que provoca que alguna gente diga, pues no sé si me da, pues por aquí recorto. De hecho, no, lo están sufriendo gente como nosotros o Netflix. Es decir, prácticamente todo el mercado o todos los medios, y no solo medios, que trabajan con suscripciones, están teniendo situaciones parecidas, ¿no? Pero yo creo que sí que hay muchas posibilidades de crecimiento dentro del mundo de los socios. Creo que igual que en el mundo de las plataformas de televisión de pago, también una época creíamos que iban a ser solo una cantidad y fueron creciendo con el tiempo. En el último informe de Reuters, por ejemplo, del Instituto de Oxford de Periodismo, decía que este pasado año habían crecido las suscripciones en España digitales un 93%, es casi se doblaron de un año para el otro, y cerca de la mitad de los suscriptores tienen más de una suscripción. Nosotros, cuando hacemos encuestas entre nuestros propios socios, también nos dicen aproximadamente la mitad tienen más de una suscripción. Entonces, creo que en mejores años, es decir, en un momento en el que pueda pesarles un poco menos el bolsillo, va a ser más fácil poder volver a crecer en un modelo, una situación, en un escenario ahora mismo en el que hay otros más que están. Antes estábamos solos nosotros en España pidiendo a la gente pagar por hacerse socio, y ahora prácticamente todos los medios en España están pidiendo también por suscripciones, pero yo estoy confiada que puede crecer. Aún así, creo que hay que seguir diversificando. Nosotros también estamos buscando otros modelos de ingresos, por ejemplo, eventos, pues también nos permiten crear nuevas formas de periodismo también dentro de un escenario y que puedan tener unos ingresos adicionales. Vamos a ver otras formas de atraernos la fidelidad de los socios, quizá posibilidades para que tengan aportaciones puntuales. Lo de los podcasts, que ha habido una mesa anterior en la que se ha empezado a hablar de estos nuevos formatos que también nos pueden permitir tener nuevos ingresos y cosas así. Y en este contexto, o sea, obviamente pues, el New York Times tiene su maquinaria de suscripción, pero en ese contexto la información en español, el boletín que tú haces, incluso la información en inglés de América Latina, bueno, Elda se ha escapado, le damos mucho las gracias porque ella estaba ayudando, una pieza clave en la información sobre Perú, donde vivió 10 años y bueno, estaban también coordinando esa parte de la información, así que gracias por venir. Pero eso, la información en español, la información sobre América Latina, incluso en inglés, y el boletín, ¿qué papel juegan dentro de toda la estrategia del Times? Pues básicamente entendemos que hay muchos lectores que no hablan español, es decir, nuestros suscriptores pues son angloparlantes,
pero hay una gran parte del mundo que prefiere enterarse de algunas cosas en español o que no tiene acceso a ciertas informaciones. Y tenemos pues recursos en todo el mundo por los que hay una gran necesidad. Entonces, por ejemplo, normalmente pues las noticias de Europa, la curaduría pues tenía una cierta regularidad y un ritmo, pero cuando empieza la guerra en Ucrania y tenemos pues un equipo robusto de periodistas, de fotoperiodistas que están en Ucrania, pues entonces lo que hacemos es como redirigimos nuestros recursos en español para poder ofrecer con más intensidad esa cobertura. Este año tuvimos, por ejemplo, y se trata no solamente de ofrecer el contenido, sino una experiencia. Y en ese sentido estamos muy alineados con el trabajo que hace el diario en general, ¿no? En que venir al diario, a la app o a la página web o al boletín sea una experiencia noticiosa más allá de la información. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, este año tuvimos 2 elecciones de mucha importancia en Latinoamérica, en Brasil, primera y segunda vuelta, en Colombia, primera y segunda vuelta, que fueron como elecciones que crearon realmente una búsqueda, no solamente, por ejemplo, en el caso de Brasil, pues alguien podría pensar, ¿por qué no está en portugués? ¿No? Pero Brasil es la democracia más grande del continente. Entonces, todo el resto de los países hispanohablantes estaban mirando hacia Brasil. Entonces, trabajamos con el equipo de Live y el equipo de Internacional, que es el que está produciendo esta información, y ofrecimos en tiempo real la cobertura en inglés y en español para la primera y la segunda vuelta de Colombia y de Brasil. Y lo que comprendimos o lo que descubrimos es que hay un gran apetito por conocer pues, un evento específico de un país que tiene pues, perdón, muchísimas consecuencias a nivel regional con el estándar, ¿no? Y con esta experiencia, ¿no? Entonces creo que ese también es el trabajo, es que incluso el lector en Colombia sienta que está aprendiendo algo sobre su país con la cobertura que estamos haciendo. Es decir, nuestra vocación es global, pero también creemos que podemos, por ejemplo, ahora que está sucediendo esta terrible tragedia de la migración a pie por el Darién, ¿no? Y entonces tenemos la fortuna de poder enviar a un equipo de reporteros a que caminen unas semanas y entonces lo que se produce es una serie de reportajes muy ricos en donde la experiencia visual es, pues, ¿no? te hace que viajes y que tu percepción de esa situación o de ese problema pues sea un poco más vívida, ¿no? Y eso también hemos visto, que nuestros lectores no solo es un lector que tiene curiosidad por el mundo, pero que tiene una cierta vocación cívica, ¿no? O sea, que quiere involucrarse con los problemas que le rodean, ¿no? Entonces creo que eso es algo en lo que hay que seguir trabajando. Nuestra apuesta es justamente, creemos que hay una serie de desafíos muy importantes en la región. Sabemos que tenemos muchos colegas y muchos medios que están en mucho riesgo, que están haciendo un trabajo estupendo, que hay un ambiente cada vez más hostil hacia la prensa, hacia el periodismo independiente y creo que en ese sentido pues es saludable que participemos todos en ese ecosistema contra la desinformación, ¿no? Contra las campañas de propaganda también, ¿no? Que amenazan la democracia. Sin duda. Ximena hablaba un poco del deber cívico, que en realidad es de lo que también dependéis vosotros, ¿no? ¿Cómo ves tú en este contexto parecía, ¿no?, que había tanto impulso por
el apoyo, la membresía, la suscripción, ¿cómo os afecta a vosotros? Que bueno, pues dependéis sobre todo de eso. Ok, en este momento me voy a quitar el sombrero fact-chequeado y me pongo el mal de maldita. Fact-chequeado no tiene un sistema de membresías ahora mismo, funciona de grandes privadas, pero en Maldita sí lo tenemos. Pero ahora nuestra estrategia ha cambiado un poco. Maldita tiene dos maneras de suscripción. Una es, yo creo en la lucha contra la desinformación y por lo tanto voy a donar dinero a Maldita. Pero esto no tiene nada a cambio, es una cosa que tú haces porque crees que hay que apoyar a Maldita, pero no vas a recibir, no sé, contenido especial porque tal. Entonces, esa parte nos financia y la agradecemos muchísimo y nos ayuda, etcétera, pero estamos intentando que la gente se involucre de otra forma en la lucha contra la desinformación, que es dándonos su conocimiento. Entonces, nuestra comunidad, aunque no nos ayude económicamente, nos ayuda ampliando la diversidad de las fuentes con las que hablamos. Tenemos una base de datos de superpoderes, porque así le decimos al conocimiento de la gente, en la que yo creo que es una de las cosas más valiosas y enriquecedoras que tiene Maldita. Nuestros periodistas tienen un CRM al que ponen experto en barcos del siglo XX, y igual y te aparecen 3, 4 y nos ayudan a desmentir esa desinformación. Hay científicos de todas partes. Tenemos un caso precioso con el volcán de La Palma. Resulta que cuando pasó, la persona que estaba en La Palma, que era el encargado, el CSIC de vulcanología, estaba en esa base de datos. Nadie tenía ese contacto. Y resulta que alguien buscó vulcanología, el señor apareció ahí, lo empezamos a llamar, nadie sabía ni que ese señor existía. Y después estuvo durante semanas y semanas en la tele y nos escribió y nos agradeció y nos dijo, es que si ustedes no me hubieran entrevistado, yo jamás hubiera salido en la tele. Y ese tipo de cosas amplían la diversidad, nos ayudan a colaborar con otros medios, nos ayudan a darle voz a gente que normalmente no estamos oyendo. Por ejemplo, ahora tenemos Superpoderosas, que es un programa enfocado solo a mujeres que están en temas tecnológicos y en áreas científicas, porque nos dimos cuenta de nuestros propios sesgos. Y esto, digamos que va alineado a absolutamente toda nuestra estrategia. Creemos que somos y nos debemos a una comunidad, entonces es la misma comunidad la que nos reporta la desinformación que le está llegando, que está consumiendo, y al mismo tiempo la que nos ayuda a luchar contra la desinformación. Entonces todo se amarra por ahí. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero quería plantearles a todos una pregunta. Es que notamos todos, ¿no?, que la audiencia está exhausta, probablemente exhausta de las noticias políticas. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los medios para volver a interesar, digamos, más a nuestros lectores, oyentes, televidentes? Diego, por tu experiencia en América Latina. Bueno, ¿qué pueden hacer los medios para interesar a los oyentes, lectores, seguidores de nuevo? Es traerles información, vamos, que les dé confianza, no solo en el tema político. Y de pronto la confianza se construye en otros ámbitos, no políticos, y el día que vuelve el tema político, pues ya está construida, pero es construir confianza, precisamente lo que, digamos, yo creo que puede ayudar a atraer nuevos suscriptores, que es lo que buscamos. Ximena. Muy fácil, oírlos. Para mí se resume en eso todo. Nuestras dudas como periodistas suelen estar 10 niveles arriba de la conversación normal de la gente. Nuestra burbuja de Twitter, o sea, cuando tú abrís un canal y le decís a la gente, pregunte lo que quiera, nosotros vamos a contestarle en un artículo y nos vamos a tomar el tiempo. Pues resulta que sus dudas son otras. A la mitad de la gente ni siquiera, digamos que la política es un tema que le afecta en el día a día, pero no es una cosa que quiera hablar. Se hace pocas preguntas sobre política, en realidad, aunque también desmentimos desinformación política. Pero los temas científicos, por ejemplo, les interesan muchísimo y son muy difíciles de entender normalmente y están en revistas a las que no tienen acceso. Entonces, yo lo resumiría en oír sobre qué quiere saber la gente. Es un buen consejo. Elda. Pues construir la confianza, como dices, ¿no? Escuchar, tener un canal de retroalimentación, y yo creo que también
cuidar la relación a través de la empatía y la personalización, ¿no? Es decir, algo que buscamos siempre es que, por ejemplo, en el boletín, que es una experiencia en donde, como decíamos hace rato, pues es una persona la que te habla sobre la actualidad, ¿no? Y puedo ser yo, pero puedo invitar a un periodista del diario para que cuente sobre cómo se cocinó una historia, ¿no? Entonces, justamente establecer esta relación de cercanía para restituir la confianza, para mantener comprometida a los lectores y ir construyendo una relación que sea como duradera, ¿no? Que hablábamos también sobre la sostenibilidad. Sí, la conversación que tenemos nosotros permanente con los socios, como explicaba Esther esta mañana, pues nos ha ido haciendo llegar a contenidos que cada vez les interesan más, como desde luego en el mundo de la cultura les interesa muchísimo todo lo que tiene que ver también con en qué gastar su ocio, que ahora parece que hay unas ganas muy locas de salir de repente de casa y utilizar ese ocio, pero también la ciencia. También ahora mismo este año estamos viendo un interés enorme por la economía y con nuevas formas de explicar la economía, porque todo lo que está pasando ahora, pues efectivamente está siendo bastante importante y todas las medidas que encaminan los gobiernos. Pero creo que un punto muy importante, que es un poco lo que decía también ella, es precisamente esa forma nueva de contar las cosas, que es mucho, que quizá de forma más personal, pero mucho más explicada también, como la que estamos haciendo también en nuestro boletín. Y en nuestro podcast, que contaba antes Juanlu con Izaskun, el podcast de Un tema al día, sirve de repente para entender las cosas de una forma distinta y para que te lo cuenten de una forma personal como si te lo estuviera contando un amigo. Y solo ese nuevo formato es súper apreciado, súper agradecido, ¿no? por parte de nuestros lectores o socios, porque al final te permiten entender cosas que son complejas de una forma bastante distintiva. Bueno, pues nos quedamos con muchas pistas, intentaremos hacerlo mejor, intentaremos explicarles más las cosas, intentaremos escuchar lo que les importa de verdad, como bien decía Ximena, y esperemos que sea un buen 2023. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.